Daniel 4:34. Vamos a darle lectura a este versículo, pero después vamos a leer un poco más. Amén. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Bueno, el texto, el capítulo habla sobre la locura de Nabucodonosor. ¿Cuál fue la locura de Nabucodonosor? Fue que él, ¿no es cierto?, por parte de Dios, lo hizo creerse que era un buey. Y vivió como buey, estando en el campo por 7 años, recibiendo el rocío sobre su cuerpo. Entonces, ¿por qué Dios castiga a un hombre, ¿no es cierto?, con una locura como esta? Porque el rey había conquistado gran parte de los reinos de este mundo. Dice capítulo 4, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señoría de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Mas, dice, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y sus copas llegaban hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a las sombras las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante y santo desciende del cielo, y clama fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado como el rocío del cielo, con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre
sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había allí alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasan sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo ha venido sobre mi señor el rey. Que te echaran de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes. Con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego, que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, habló el rey y dijo: ¿no está la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaban las palabras en su boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Que Dios bendiga su palabra. Más o menos ese es el tenor de lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. No sé si usted se ha notado, pero los grandes supermercados no tienen una gran inversión en los techos. Si usted mira hacia arriba, verá vigas de fierro, tiras de fierro cruzadas, verá cables, aparatos de aire acondicionado, tubos de luz para nada bonitos. Pero si usted mira lo de siempre, digamos de aquí hacia abajo, usted mirará un piso muy pulido. Yo el otro día pasé con mi esposa a un supermercado y dijo: ¡ay, que está limpio el piso! Era un supermercado de que una hermana trabaja por acá. No voy a decir para no cobrar.
¿no es cierto?, publicidad, pero lo que primero se dio cuenta es que el piso estaba muy pulido y brillante. Los estantes ordenados y muy coloridos. Todo lo contrario a lo que el techo reflejaba. Pareciera que los empresarios no les interesa colocar cosas arriba, una buena terminación, unos buenos focos decorativos. Pareciera que su intención no es decorar ni preocuparse por ese sector, porque les da lo mismo colocar. Yo sé que ellos dineros tienen para dejar ese lugar maravilloso, pero les da lo mismo. Porque lo que la gente quiere, o por naturaleza hace, es solo mirar el suelo. La gente, no sé por qué, hoy no miramos al cielo. Lo que le pasó a Nabucodonosor en el verso 34, como leíamos, era que cuando él miró al cielo, las cosas cambiaron. Y nosotros a veces caminamos igual que Nabucodonosor, como un buey, como alguien que solo se fija su mirada, ¿no es cierto?, en sí mismo y en el suelo. No tiene mayor proyección. Ya nadie lo hace esto de mirar al cielo. El rey Nabucodonosor, forjador, como le digo, de uno de los imperios más grandes que ha existido sobre esta tierra, hijo de Nabopolassar, era su padre, y Nabucodonosor, ¿no es cierto?, enfrentó a muchos ejércitos, pero uno de los más grandes fueron los ejércitos de egipcios. En la batalla de Carquemis, en el año 605 a.C., y los derrotó. En el año también 605 fue él coronado como rey de toda la tierra. Por eso este árbol tan grande que de todas partes se miraba, era la grandeza que él tenía. O sea, Dios le estaba mostrando cuán grande era su poder, cuán grande era su imperio. Pero él dijo, ¿han visto lo que he creado? ¿Han visto lo que yo he creado? Dándose a entender que él era el realizador de toda esa obra. Entonces eso demostró que, ¿no es cierto?, su orgullo estaba por sobre todas las cosas y que había perdido la noción de la realidad. Y por eso es que este capítulo de Daniel, capítulo 4, lo que hace es que Nabucodonosor no habla de las leyes que él tenía, ni de lo que él quería, ¿no es cierto?, que sus súbditos hicieran, o la grandeza de su reino. En el capítulo 4, verso 2 de Daniel, capítulo 4, verso 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo quiero que ustedes conozcan lo que Dios ha hecho conmigo, dice. Él empieza a darse cuenta de que él, ¿no es cierto?, no es nadie, sino lo que Dios ha hecho con él, lo ha hecho grande. Él está hablando de su experiencia de locura, cuando él ya, en cierta medida,
¿no es cierto?, recuperó su cabalidad. ¿Por qué? Porque primero estaba pensando en sí mismo, que él era todo, ¿no es cierto?, el más grande, que él era el que, ¿no es cierto?, hacía todo y que Dios no tenía participación en eso. Entonces él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso hace que miremos ahora a un Nabucodonosor más reflexivo. Quiere que los reinos de este mundo, las ciudades de este mundo, la gente de este mundo reconozca o vea, ¿no es cierto?, que Él quiere mostrarle que hay un Dios por sobre Él. Él se creía Dios, Él se creía grande, pero Él quiere que el mundo comprenda que hay alguien por encima de todos. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta también nosotros. Que hay alguien que está por encima de nosotros y que ese tiene todo el poder, que ese tiene toda, ¿no es cierto?, la autoridad. Entonces, Él quería que reconociera el mundo que hay alguien que está por sobre los demás, que no hay nadie sobre este Dios, ni lo habrá, y que tiene un reino que no tiene fin y estará por generación en generación. Eso es lo que Él quiere que sepa. Que el mundo vea ahora otro Nabucodonosor. Que vea un Nabucodonosor, ¿no es cierto?, llevado a la humillación, y de la humillación, por eso cuando hacen cortar el árbol, dice, y le pondrá cerrojo de hierro y de bronce, pero no será extirpado totalmente. ¿Por qué? Porque de ahí nacerá de nuevo el poder de Nabucodonosor, una vez aprendida la lección. ¿Cuántas faltas de lección tenemos nosotros? ¿Cuántas cosas nos tienen que llevar a la raíz del suelo para darnos cuenta en lo equivocado que estamos cada uno de nosotros? Porque a veces nos creemos grandes, nos creemos capaces, y Dios tiene que llevarnos abajo nuevamente. Esa es la lección de la locura. ¿Por qué fue, ¿no es cierto?, llevado a la locura un hombre que se creía todopoderoso y Dios lo enseñó a vivir como un animal? Porque por eso la palabra de Dios nos dice que Él da los reinos a quien Él quiere. Entonces, ¿cuántas veces el hombre ha pensado como Nabucodonosor? Escuchen, ¿no es cierto?, como él lo dice en el verso 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Él empezó a mirarse y querer compartirlo con los demás. Por eso, ¿cómo llegó Nabucodonosor a esa conclusión? Porque a él le pasa lo mismo que le pasa al hombre en estos tiempos. Nosotros miramos y nos miramos siempre a sí mismos y pensamos que lo que hacemos está bien. Pensamos que tenemos la razón en todo, que somos mejores que otros. Y eso no es más que el orgullo, no es más que una locura de pensamiento que nos invade y se apodera de nosotros. No sé si está bien como lo estoy haciendo. Y estamos, ¿no es cierto?, cometiendo una enorme gravedad en contra de la voluntad de Dios. Eso quiere decir que a veces miramos solo para abajo, como le explicaba yo en el supermercado. Todo abajo nos parece que está bien, pero
nunca miramos a Dios, nunca miramos el cielo. Nunca miramos más allá de lo que Dios quiere que veamos o lo que nosotros queremos ver. Pero como decía el verso 34 de este capítulo 4, dice, entonces dice, más el fin del tiempo, al fin de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Después de 7 años de comer, vivir, beber como un animal, acostarse como un animal, vivir como un animal, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Cuántos están viviendo una locura y quieren despertar de esa locura? Jamás lo van a hacer si no miran al cielo. Jamás lo van a hacer si no miran a Jesús. Jamás despertarán de ese caos que es esa vida y la forma que viven si no miran a Jesús. Al Dios del cielo, al Dios todopoderoso, al Dios de milagros, como dijo Nabucodonosor, al Dios de las señales. Y a veces nosotros somos igual que Nabucodonosor. Porque esa mirada al cielo que dice la palabra de Dios, y mi razón me fue devuelta. ¿Cuántas veces uno dice, esta persona es loca? Porque no hallamos razón ni argumentos para hacer lo que hace. Que viven estropeándose a sí mismos, viven, ¿no es cierto?, golpeándose a sí mismos, viven destruyéndose a sí mismos y a los demás. Y no se dan cuenta de en el mal que viven. Pero mirar al cielo cambia la vida. Mirar al cielo cambia tu situación. Hermano, amigo, mirar al cielo es el mayor de los milagros que podemos recibir. Cuando tú estás en la crisis más grande de tu vida, cuando estás metido en la fosa más profunda y oscura de tu vida, el mayor milagro que puede producirse en tu vida es mirar al cielo. No dice miré el cielo, al cielo, al Dios. Una mirada de esperanza, una mirada, ¿no es cierto?, de súplica. Mirar al cielo es mirarlo en forma distinta que mirar el cielo. Yo miro el cielo afuera y está azul. Pero ese hombre miró al cielo y su vida cambió, se restauró, su locura se acabó. ¿Y acaso eso es lo que muchos buscan, que esa locura, que esa situación cambie de una vez y para siempre? ¿No es acaso eso lo que espera una persona que está en lo más profundo de la fosa oscura? O de una situación, ¿no es cierto?, que lo desespera y que nunca lo deja levantar el vuelo. Nabucodonosor sabía que su ejército no tenía enemigos porque él los había destruido a todos. Que su reino había logrado la paz para él. Él ya no tenía enemigos. Él sabía que nadie podía hacerle frente. Y eso provocó en él una seguridad mentirosa.
Porque todo aquel que no tiene a Dios se vuelve enemigo de Dios. Si bien los hombres no podían hacerle nada, porque su ejército era grande y poderoso, pero contra Dios no se puede luchar. No se puede luchar. Yo no sé si usted cree que puede ganarlo o vencerle a Dios. Es imposible. No se puede. Y seguro, porque la historia lo dice, Nabucodonosor había visto milagros de Dios. Él había visto milagros de Dios portentosos, pero no creyó en él. Porque se enalteció en su corazón y no tuvo en cuenta a Dios. ¿A cuántos les sucede lo mismo? No tomar en cuenta a Dios y cada vez se enaltecía a sí mismo, se enorgullecía a sí mismo sin límite, porque tenía un poder extra grande y él sabía quién llegó a ser. Pero Dios ahí donde le muestra el sueño. Ahí en el verso 10 del capítulo 4 empieza ese sueño. Y mostrarle ese sueño fue decirle lo que iba a pasar con él. Esto te va a suceder. Esto va a acontecer contigo. Entonces, creo que él entiende cuando dice que viene un vigilante santo. Y le dice esta sentencia. Y se lo dice, grita fuerte. Eso quiere decir, se lo está diciendo con autoridad. Eso le está diciendo. Este que viene del cielo, baja del cielo, es un vigilante que observa, que está atento y le grita fuerte, corten el árbol. O sea, todo el poder que tenía Nabucodonosor hasta ese momento es quitado por alguien superior a él. Por eso nosotros no podemos ser tan locos como Nabucodonosor. No podemos llegar a ser esa gente que se cree a sí misma, que está fuera del alcance de Dios. Porque el juicio viene de parte de Dios a quien se crea superior y se olvide de Dios y no tome en cuenta a Dios. Porque nosotros no vemos aquí el juicio de Nabucodonosor por las circunstancias de la vida, si él tenía al mundo en sus manos. Esto viene de afuera, del cielo. Desde el cielo vino el juicio y cuando miró el cielo también se sanó. Todo viene del cielo. Todo viene de parte de Dios. Entonces en ese sueño le mostraba un árbol en medio de la tierra, un árbol maravilloso, imponente. Todo eso era su vida. Eres grande, todos te conocen. Te impones ante, ¿no es cierto?, el mundo que te rodea. Tú refugias a muchos. En tu sombra se vienen a cobijar los animales y las aves de este mundo. Todas las naciones venían a él. Pero como le digo, la orden es talar el árbol. Talarlo. Que sea removido, destruido, despedazado, destrozado. Sus ramas, su fruto, todo, que desaparezca.
Ese árbol había llenado el mundo. Ahora estaba a nivel del suelo. Y eso es lo que pasa cuando uno se vuelve orgulloso. Cuando desprecia a Dios, se olvida de Dios. Luego Dios hace su intervención y nos deja en el suelo. Teníamos mucho, llegamos a no tener nada. Éramos grandes, llegamos a ser casi desaparecidos. Porque Dios sabe y vigila lo que nosotros hacemos. La orden era destrozarlo hasta el nivel del suelo. Allí se le ordena que el tronco quede encadenado, amarrado, sometido simbólicamente. El que fue grande casi desaparece por completo. Y quedó amarrado allí con una sentencia. No había que destruir la raíz, porque de ahí volvería nuevamente. Pero esas cadenas de hierro y de bronce significaba que estaba atado, sujeto, cumpliendo un juicio de parte de Dios. Era sometido simbólicamente. ¿A cuántos Dios no nos hace bajar de donde creemos que estamos para bajar al suelo, a nivel del suelo? Por nuestros errores, por nuestro orgullo, por lo que sea. A veces Dios se ve obligado a bajarnos, a intervenir nuestra vida, porque estamos en un estado de locura, porque nuestros sueños, nuestros pensamientos van en una dirección equivocada, porque lo que hacemos está mal delante de los ojos de Dios, porque todo está haciéndose mal a la voluntad de Dios. Allí en el capítulo 4, verso 16, dice: su corazón de este hombre se ha cambiado y le se ha dado un corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 años, que se le cambia el corazón de hombre. ¿No ha escuchado usted que una bestia? Dice. O sea, alguien que no tome control, que no piensa lo que hace. Eso pasa mucho en la familia, en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Que se le cambia el corazón, dice. Porque él no es un hombre, es una bestia. Y tiene que vivir como tal. Tiene que pasar pellejería, tiene que pasar sufrimiento, tiene que pasar todo lo que tenga que pasar, porque está loco. Creyéndose lo que no es. Conviértalo en un animal. Por eso es que Dios cambia las vidas, hermanos. Ya sea para bien o para mal. Eso debemos saberlo todos nosotros. Amén. Todos nosotros debemos saber que Dios cambia las vidas. Pero puede cambiarlas para bien o para mal. En este caso fue para mal. Y así en muchos otros casos que nosotros vemos, no sabemos por qué. Hay gente que sufre y todo. Es porque ese corazón ha sido cambiado. Así lo dice el verso 17 de este mismo capítulo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes, nosotros, los seres humanos, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dios nos dice que Él gobierna el reino de los hombres. Y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea, Dios puede hacerlo todo para que conozcan que Dios gobierna. ¿Qué tiene que hacer?
¿Qué tiene que pasar usted para que recién su corazón diga, verdaderamente Dios es el que gobierna las cosas? ¿Qué tiene que pasar conmigo para que yo reconozca que Dios está por sobre mí? ¿Qué tiene que pasar conmigo para que yo reconozca a Dios? Entonces Nabucodonosor se da cuenta que Dios gobierna y no él. Nosotros no gobernamos nada, nosotros vivimos por misericordia de Dios. Nosotros creemos que tenemos voluntad, ¿no es cierto?, para hacer lo que queramos. Pero sobre todas estas cosas, dice Eclesiastés, te juzgará Dios. Haz lo que quieras, pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, la iglesia, el cristianismo, tiene que pensar igual. Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna y administra. Dios es el que entrega a nosotros, todos, las cosas. Por eso jamás debemos pasar un llamado al arrepentimiento. Jamás. Porque eso es el momento en que nuestra locura cambia. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos está diciendo, yo puedo volver a restaurarte, yo puedo volver a sacarte arriba, puedo cortar las cadenas que te tienen sometido, yo puedo cortar la racha que tú estás viviendo. Un llamado al arrepentimiento es una advertencia de parte de Dios para todo aquel que quiera salir de donde está. Porque este rey pensaba que era Dios, pero Dios le trastornó su mente y pensaba que era un buey. Mientras Dios gobierna por los siglos de los siglos, hasta el día de hoy, el rey Nabucodonosor rumía paja, comía paja. Y él se creía rey sobre toda la tierra y Dios le dijo, no, eres un buey. El que gobierna soy yo. El que dicta la sentencia soy yo. El que sujeta, ¿no es cierto?, soy yo. El que cambia reyes soy yo. El que pone reyes soy yo. El que gobierna el mundo soy yo. Dios es el único rey sobre esta tierra. Dios, el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Y se lo hizo saber de la forma más humillante a un rey que gobernaba sobre el mundo entero. Imagínense cómo cambió su vida para este rey. Vivir en el campo, recibir el rocío, comer hierba por 7 años. 7 años de humillación, 7 años de locura. Viviendo como un animal irracional. Viviendo una locura permanente. Dice que le crecieron las uñas. Quizás no se bañaba, se revolcaba. Le creció el pelo. Y todo eso por olvidarse de Dios, jactarse quizás contra Dios. Hoy día eso lo vive un drogadicto, un alcohólico, una persona que está adicta a cualquier situación. No razonan bien. Saben que se dañan, saben que se están haciendo un mal, pero no son capaces, no pueden salir de ahí porque no son nada sin Dios. Ningún ser humano es nada sin Dios. Dios lo es todo. Nosotros, sin Dios, no somos nada. Entonces, en el verso 34, como veíamos, hasta que miró el cielo, dice al cielo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, dice. Al cielo.
buscando una esperanza, una respuesta, una palabra, un veredicto distinto. Señor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, mira, son 7 años. Mira cómo estoy. Has cumplido tu decreto, he cumplido tu condena. Por favor, ten misericordia. Y alzó los ojos al cielo. Lo miró, se detuvo a pensar, quizás en un momento de lucidez. Un sencillo gesto, hermano. Un sencillo gesto hizo que su mente volviera a la normalidad. Un sencillo gesto, mirar al cielo. Si usted me está escuchando, si usted escucha este sermón, usted puede recibir lo mismo que recibió este rey. Quitar la locura que lleva tu vida, quitar la locura que tiene tu corazón, quitar la locura que te lleva, ¿no es cierto?, por caminos de muerte. Ese mismo sencillo gesto puede cambiar tu vida. Ese mismo gesto puede cambiar completamente la realidad que estás viviendo. Esa mente volvió a la realidad, miró al cielo y todo volvió a su sitio. Todo cambió. Y empezó a mirarse, y sus uñas, y su pelo, y su hondez. ¿Y dónde estaba? En medio de los bueyes y las vacas. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué vivo así? Así te ha llevado tu propio orgullo. Tu desobediencia a Dios te ha hecho caminar por este mundo y vivir como un animal. Tienes que cambiar, pero para eso tienes que mirar al cielo, tienes que mirar al Dios Todopoderoso, tienes que mirar a Jesús, el Salvador de este mundo. De otra manera seguirás allí. Cuando miramos al cielo, Él nos hace ver todo correctamente. Cuando haces sufrir a tu esposo, a tu esposa, cuando haces sufrir a tus hijos, cuando haces que tu vida sea dañada, empiezas a ver la realidad correctamente. Cuando miró al cielo, ese rey hizo pedazos todo lo que él pensaba de sí mismo. Qué tonto fui. Qué tonto y desgraciado fui. Al creer que yo era alguien, al creer que yo era el Todopoderoso. Todo se hizo polvo, Dios lo hizo polvo y lo removió con el viento de Dios, todo se fue. Hermano, cualquier rey, cualquier persona, no es nada si Dios no está con él. Cualquier persona no es nada si Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque nadie puede con Él. Nadie puede con Dios. Ni el más fuerte, ni el más sabio, ni el más poderoso. Cualquiera rebeldía contra Dios del cielo solo trae la ruina. Tarde o temprano traerá la ruina a tu vida. Venga de quien venga, pues nada ni nadie se le escapará a Dios para su juicio. Nada, ni nadie va a escapar para que Dios no lo alcance. Y nadie más tiene derecho a pedir cuentas más que Él. Él es el justo. El rey Nabucodonosor volvió a sus cabales y nosotros también tenemos que volver. También tenemos que volver nuestra mirada al cielo. Y ver lo necio que hemos sido, ver lo torpe que hemos sido, y ver lo rebelde que hemos sido, y ver todo lo que hemos hecho en contra de nuestro Dios. Porque Dios le advirtió al rey lo que venía para su vida, mas él no le hizo caso. Y llegó el castigo.
Dios jamás advierte en vano. Lo que Él dice, eso se cumple. Eso vendrá. No diga el rey que no tuvo oportunidad de reconocer a Dios. Ni nosotros no digamos que no tuvimos oportunidad de escuchar y oír a Dios. Ahí en Daniel capítulo 3, en el capítulo anterior, verso 24-25, Daniel 3, 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó cuando fueron los 3 hombres echados al horno, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea, Nabucodonosor había tenido la experiencia de conocer a Dios, de ver a Dios. Dijo: es semejante a los hijos de los dioses. Él fue un espectador en primera fila de los milagros potentes del Dios del universo. Estaba ahí, como nosotros. Somos privilegiados en primera fila de conocer la palabra, de saber el poder de Dios, de saber de su misericordia y su bondad. Y sin embargo a veces lo negamos. No vivimos conforme a Dios, no vivimos conforme a su palabra ni a sus decretos. Somos espectadores de primera fila, como lo fue Nabucodonosor. Él reconoce en ese instante, dice que él bendice al Dios de Daniel y el de estos 3 hombres, pero no pasó más de eso. Él lo desechó. No cambió su corazón. Él no quiso que cambiara su vida. Hoy en las iglesias hay personas que no quieren ver milagros, quieren ver sanidades, quieren ver profecías, pensando que de esa manera ellos rendirán sus vidas a Dios. Eso es una mentira. Eso no va a suceder. Porque si dice la gente: ¿y por qué no viene Dios y nos predica y nos convertimos? Y Dios le dice, ¿no es cierto?, al que está adulterando, le dice: tú eres un adulterio. Y él le dice: no, ¿qué te crees? ¿Y lo va a querer matar o no? Lo va a querer matar. Aunque sea Dios que se le diga eso. A Jesús lo quisieron matar y lo mataron porque Él dijo la verdad. Al que dice: tú has fornicado delante de Dios. ¿Usted cree que se va a quedar tranquilo esa persona? Tú has mentido, has engañado a tu esposa, has engañado a tu esposo, has mentido, has sido un verdadero animal. ¿Y usted cree que la gente no lo va a querer matar? Lo matará. Si ya lo mataron ya. ¿Qué podemos esperar ahora si viniera Jesús? Lo mismo. Entonces, no porque veamos un milagro, la gente se va a arrepentir, la gente se va a convertir, no. Los milagros nos salvan. Lo que hacen los milagros en nuestro cuerpo solo traerá días y años, ¿no es cierto?, retrasando la entrada al infierno, pero no salvarán a nadie. El que salva es Cristo. Que esa persona acepte a Jesús y lo siga toda la vida. Eso es lo que hace salvo a la persona, no el milagro. Porque entendemos que Jesús salvó a Lázaro, ¿verdad? Lo sanó. Un milagro. Pero el que salva es Cristo. Así lo dice la teología que yo estudio, que Jesús es el Salvador del mundo, no los milagros.
Entonces no esperemos ver milagros para arrepentirnos. Miremos a Jesús. Miremos a Cristo. Sigámoslos con todo nuestro corazón hasta donde Él quiera llevarnos. Hasta donde Él quiera llevarnos. No hasta donde yo quiera seguirle, hasta donde Él quiera llevarme. En las condiciones que Él quiera llevarme. Así es. Porque aquel que no quiere creer, nada la convencerá. Nada de lo que vea cambiará su opinión si no quiere creer. El problema no es la información que yo le esté entregando a usted. El problema no es el milagro que usted vea o reciba. El problema no es la predicación que usted esté escuchando. El problema está en el corazón del hombre. Ahí está el verdadero problema. Porque aquel hombre que no quiere creer en Dios está condenado. O quizás el problema sea que no quiere mirar al cielo. ¿Cuántos quieren mirar al cielo? Amén. Es el cielo que cambia nuestra forma de vida. Es el cielo el que cambia la situación que yo vivo. Es el cielo el que cambia, ¿no es cierto?, la vida de mi familia, la vida de mi esposo, la de mi esposa. Es el cielo el que cambia el destino final de la sociedad. El problema es el que no quiere aceptar que hay un Dios por sobre él. El problema está en aquel que no quiere humillarse ante Dios. El problema está en aquel que no quiere reconocer que está mal. Aquel que no quiere reconocer que sus caminos no son los que Dios quiere. Ahí está el problema. Hermano, yo no puedo cambiar a nadie, ni usted tampoco puede. Por mucho que quisiéramos cambiar a una persona, a un amigo, a un hijo, una pareja, no podemos cambiarla nosotros. El único que puede es el Espíritu Santo de Dios. Él puede cambiar. Él puede transformar. Aunque usted diga que no, así es. Dios puede cambiar a esa persona. Pero miremos al cielo. Primero nosotros y arrepintámonos. No sigamos siendo bestias, haciendo cosas irracionales. No mirar al cielo es una receta 100% de crear nuestra propia destrucción. No mirar al cielo, no tomarlo en cuenta para nada. No decirle, Señor, ¿será conveniente que yo haga esto? Señor, ¿debo ir allá? Señor, ¿qué debo hacer? No tomar en consideración al Señor es una receta clara para la propia destrucción de la persona. El mundo habla. Y habla, y nosotros junto con ellos, de lo mal que todo está, ¿verdad? Hoy día está todo mal. Economía, mal. Salud, mal. Vecindario, mal. El mundo, mal. Juventud, ¿cómo está la juventud? Mal, dice uno. Todos hablamos que están las cosas mal. Y no es que esté todo mal y usted y yo estemos bien. Lo que pasa es que todos nosotros no damos la talla para ir al cielo. No damos la talla para ir al cielo. No reconocemos a Dios en nuestra vida. Nos falta eso, como lo que le faltó a Nabucodonosor. No reconoció a Dios, habiéndolo visto con sus propios ojos, no le reconoció, no le sirvió, no le obedeció. Por eso
nuestros esfuerzos personales que tengamos cada uno. Yo sé que todos hacemos un esfuerzo para mejorar nuestra condición y ser mejores, pero eso no vale la pena. Si no está Dios ahí, todo será una crisis permanente. Porque nada somos sin Dios en esta tierra. Nada. Dejemos de mirar el suelo y miremos a Dios. Miremos a Dios en todo. No una vez por semana. Cada día que miremos al Señor, cada día hay que mirarlo, cada día hay que conversarle, cada día hay que colocarle en el centro de nuestra vida. Todos los días. Porque yo me voy caminando, voy acercándome a Él. Y volvámonos a Dios. No sigamos estando fuera de sí. Estando fuera de sí es cuando a usted le dicen, ¿sabe usted? Usted va a morir en un año más. No va a estar aquí sentado en una silla. Usted no va a estar aquí escuchando palabra de Dios. Usted va a estar bajo tierra. ¿Qué hace usted? ¿Sigue el camino que lleva o se humilla delante de Dios? Responda usted. ¿Qué haría usted? Yo me humillo delante de Dios y cambio mi forma de ser. Le pido, Señor, que ya no sea más un animal viviendo como yo quiero. Yo quiero vivir como un hombre de Dios, viviendo como uno, como que Él le da la gana. No, yo no quiero vivir ya así. En aquel sueño del árbol, Dios retrató la vida de ese rey. Y Dios tiene claro, hermano, cómo somos cada uno de nosotros. Lo tiene claro. Tiene claro qué es lo que hace, qué es lo que habla, cómo lo habla, cómo vive, cómo se comporta. Dios lo tiene perfectamente claro en cada uno de los seres que habitamos en este mundo. Ese es nuestro Dios. No creamos que todos estamos bien, porque no es así. Dios sabe que no es así. Dios sabe que tú no eres un buen cristiano. Dios lo sabe que no somos buenos cristianos. Dios lo sabe eso. O que somos mejores. O que nos comportamos quizás peor que un incrédulo. Dios lo sabe. Pero no importa sea la condición que nosotros tengamos. Lo bueno de esto es que podemos mirar el cielo y pedir que esa condición que estoy viviendo cambie. Que cambie como estoy viviendo. Engañado, diciéndole a Dios, Dios, y no hago su voluntad. Diciéndole a Dios que yo le amo y realmente no quiero estar con Él. Diciéndole a Dios, ¿no es cierto?, que yo voy camino al cielo, cuando Dios dice, no, tú vas al infierno. Cuando le dice, yo no te he mentido, y cuando tú eres un mentiroso de primera. Dios sabe cuál es nuestra condición. Toda, sin que nadie le diga. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Entonces yo no puedo burlar a Dios. La palabra de Dios lo dice así claramente. No se puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué decimos ante esto? Que nosotros hemos sido o hemos estado viviendo fuera de nuestra razón lógica. Nos estamos engañando y pasan los días. Y el Señor viene. Pero yo puedo mirar al cielo y pedirle, Señor, cambia mi vida. Porque tú eres el único que puede cambiarme. Es el único que puede hacer un cambio total en mi vida. Que Dios bendiga esta palabra. Y aprender de la Biblia, que está ahí. Hay muchas historias y muchas cosas que solo meditándolas vamos a encontrar muchas cosas parecidas.
Y eso es lo que es la palabra, aprender de este libro sagrado. Pongámonos en pie. Vamos a agradecer a Dios. Padre, Señor, pedimos, Señor, que tú hagas realidad también este cambio. Queremos mirar, Señor, el cielo como una mirada de esperanza. Queremos mirar el cielo pidiendo misericordia. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a que en vez de mirarnos a nosotros, te miremos a ti. Necesitamos de ti. Tenerlo todo no significa que tienes todo. Porque si no tienes a Cristo, no tienes nada. En cambio, si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Y todo en qué sentido? Tienes la paz que no se puede comprar. Tienes el amor de Dios, tienes el perdón de Dios, que nada de eso se puede comprar. Dios mío, en esta mañana hemos visto cómo un hombre, Señor, es llevado hasta el nivel más bajo, en su orgullo, en su desprecio, en su desobediencia, en su incredulidad, en lo que sea. Y muchas veces nosotros pasamos momentos difíciles, Señor, a causa de que hemos dejado de lado a Dios, no hemos reconocido. Por eso Nabucodonosor en el verso 2 dice, quiero que conozcan y sepan los pueblos qué es lo que ha hecho Dios conmigo, qué es lo que ha hecho Él con mi vida. Y Dios lo volvió a levantar una vez más. Porque Dios es misericordioso aún con los más rebeldes. Dios es misericordioso y te da la oportunidad de reconocerlo a Él en tu vida y que Él forme parte de tu vida. Por eso en esta mañana pedimos, Señor, ven a nosotros. Ven y renuévanos, Señor, restáuranos, que nuestra mirada, Señor, hacia el cielo restaure todo lo que antes, Señor, yo tenía, que todo lo que tú quieres entregarme, Señor, vuelva a mí. Hay tantas cosas que están siendo hoy día un dolor. Un hijo drogadicto, un hijo borracho, un hijo con una familia destruida, un hijo, Señor, quizás en malos pasos, una persona en malos pasos, una empresa, quizás, Señor, que no produce algo que está totalmente, Señor, fuera de lógica. Pero una mirada al cielo lo cambia todo. Una mirada a Dios lo cambia todo. Y no solamente la cambia, lo transforma en algo bendecido. Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Y con tu ayuda podamos ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, y lo imploramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.